En la línea telefónica, el historiador Alejandro Rosas, autor de Érase una vez México, cuyo tercer volumen de la trilogía ya nos tiene verdaderamente en ascuas. Sale, tengo entendido, en abril, ¿no, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Así es. Perdón. Sale en abril ya. Ya para abril ya estamos en el cierre que además termina en 2016. Prácticamente el libro termina con la captura del Chapo. Ah, pues fíjate, les escribió el último capítulo. Sí. Pero sí, ahí viene Érase una vez México 3. Pues y si no ha leído los primeros dos, léalos, porque solo así va a entenderle bien a lo que espero venga en el capítulo 3, que es el que seguramente más interés va a despertar, porque es lo que nos toca vivir, ¿no? Sí, claro, sí fue un trabajo arduo, porque sobre todo en los últimos años somos ya protagonistas también. Entonces es muy difícil poder desprenderte, aunque creo que lo logramos. El libro sigue siendo una crónica de toda la historia, pero sí, obviamente no te puedes mantener frío muchas veces en estos últimos años, ¿no? Sí, pues sí, es lógico. Bueno, vámonos a 1806, allá claro, en Guelatao. Tú lo decías, es quizá nuestro personaje de mayor prestigio, pero también yo creo que uno de los más polémicos. Es decir, a muchos los tenemos ya en el lado de los buenos o en el lado de los malos, eso por la historia oficial. Pero en el caso de Juárez, sí, desde luego está como en el santoral, en el altar de la patria, pero también hay mucha gente que lo detesta y que incluso mucha gente piensa que quien debió haber seguido gobernando era Maximiliano, por ejemplo, o los conservadores. O sea, sí es un personaje que causa mucha polémica y que incluso ha sido acusado de traición a la patria por el famoso Tratado Maclean-Ocampo. Yo creo que en el caso de Juárez siempre, y eso no solamente en el caso de Juárez, sino para cualquier personaje de la historia, hay que tratar nosotros como habitantes del siglo XXI, o que estamos viviendo el siglo XXI, hay que tratar de entenderlos en el contexto de su momento, o sea, no tratar de sacarlos. Es decir, hoy cuando oímos a los políticos decir que Juárez hoy sería de Morena, o que Juárez sería perredista, o que Juárez estaría orgulloso de las reformas económicas, estás totalmente trastocando al personaje porque los estás interpretando en otra perspectiva. Entonces, primero, para entender a Juárez hay que entenderlo en un México muy convulsionado, en un México donde la iglesia dominaba absolutamente y se había metido hasta las narices en la vida política nacional, y Juárez tuvo que empezar todo ese proceso de separación Estado-Iglesia. Juárez, mucha gente siempre habla de la masonería de Juárez. ¿Esto es históricamente correcto? Absolutamente. Juárez sí fue masón, grado 33, era algo muy común, sobre todo desde la década de 1820 se puso, digamos, de moda la masonería. Hubo dos grandes logias, la yorquina y la escocesa, en los años 20 del siglo XIX, pero tampoco es algo que haya impactado en digamos, en la política propiamente de los liberales. O sea, una cosa es la masonería, que era como este tipo de solidaridad que había entre los miembros de la logia, pero no tenía realmente mucho que ver con el asunto político o económico. Entonces, sí fue masón, como lo fue Porfirio Díaz y como fueron muchos presidentes, pero insisto, hoy los únicos vestigios que vemos de la masonería los podemos ver, por ejemplo, hoy, 21 de marzo, ahí en San Fernando, donde se encuentra Juárez, o el 18 de julio, cuando se conmemora su muerte, y es cuando le lleva, la Gran Logia del Valle de México le lleva un tributo, pero realmente la masonería ya hoy no tiene un papel como sí lo tuvo de definitivo en la década de 1820 en México. Juárez es un hombre cuyos orígenes fueron humildes, allá en Oaxaca, en San Pablo Guelatao, un pueblito chico, en fin. ¿Cómo fue que se levantó hasta llegar a la primera magistratura del país y además a ser pues una figura central de su tiempo? Podemos hablar de todo esto. Es controvertido don Benito Juárez, ya me están bombardeando tuitazos porque dije que era de las figuras más prestigiadas de la historia de México. Tú me entiendes, ¿verdad, Alejandro? Sí, claro. Sí es, o sea, desde luego sí es el presidente eje del siglo XIX y es el que establece la separación de Iglesia y Estado. O sea, él es el que funda el Estado laico. No, pero digo, ¿entiendes el bombardeo de tweets diciendo que eres un burro, no? Sí, claro. Porque supongo que a ti también te llueven. Oye, bueno, entonces estábamos en cómo
da ese tremendo salto de estrato Benito Juárez de sus humildes orígenes hasta la presidencia de la República? Mira, creo que hay algo muy interesante de él. Sí era un chavo o nació con una inteligencia sobresaliente, porque a diferencia de lo que nos contó la historia oficial que decía que un día se le pierde una oveja porque él era pastor y que tocaba su flauta de carrizo ahí frente a la Laguna del Encanto, lo cierto es que él se da cuenta de que vive en la miseria y que hay 12 o 13 familias ahí en San Pablo Guelatao, y él mismo decide irse a la ciudad de Oaxaca a vivir donde ya se encontraba su hermana. Tenía 12 años, lo hace más o menos en el 1818. Todo eso lo cuenta Juárez, no en la historia oficial, en un pequeño texto que se llama Apuntes para mis hijos. Y él dice que vivían en tal miseria que pues no había futuro ahí para nadie en San Pablo Guelatao, y por eso decide irse. Entonces sí trae como una idea muy clara de tratar de pues mejorar su condición, y estudia, obviamente entra al seminario como era costumbre, luego deja el seminario para entrar, ahí es donde conoce la masonería, entra a lo que es la carrera de leyes, y de ahí para el Real. Se sabe mover, es bastante avesado, y ¿sabes qué? No tiene ningún prejuicio con respecto a su propia raza. Es decir, esta idea de que siempre nos dijeron de hay que admirar a Juárez porque es el indio que llegó a ser presidente, hay que quitárnoslas de la cabeza. Juárez nunca dijo, quiéranme o consiéntanme o trátenme bien porque soy un indígena zapoteca. Jamás lo dijo. No hay un solo discurso donde él hable, a los indios hay que tratarlos con pinzas y hay que respetar todo porque pobrecitos, como mucho han sufrido. Juárez, al contrario, Juárez nunca pensó así. Ni creo que avalaría el asunto este de los usos y costumbres. No. Lo que Juárez quería era integrar como a través de un principio básico del liberalismo político, igualdad ante la ley. Ahí no iba a importar si eras maya o nahua o chichimeca o zapoteca o criollo o español, sino ya la igualdad que te daba la ley era lo único que podía garantizar exactamente la igualdad en términos generales. Aunque hacía una diferencia entre sus amigos y sus enemigos, ¿no? Sí, eso sí. Yo creo que también tuvo esa vena política en el sentido de extendía la ley tan ampliamente como se lo permitía la propia ley, y sí, no era, digamos, yo no lo pondría como el demócrata como por antonomasia, no, era muy autoritario, es un hecho, pero sí utilizaba la ley y se apoyaba en la ley. De hecho, él convirtió la Constitución de 1857 en la gran bandera política para defender al país frente a los conservadores y luego frente a los franceses y al imperio. Creo que esa es la parte también importante. O sea, él de 14 años que estuvo en el poder, gobernó 10 con facultades extraordinarias, es decir, sin Congreso. No porque él lo disolviera, sino porque las propias circunstancias del país, la guerra contra los conservadores o la guerra de reforma y la guerra contra Francia y el imperio, pues impidieron que el país operara con sus tres poderes. Entonces, 10 años se echó él solito gobernando solo, sin ningún tipo de restricción. Estoy hablando con el historiador Alejandro Rosas, autor de Érase una vez México, y no se echó más porque se enfermó, pero claro, muchos piensan que se hubiera eternizado en la silla, ¿verdad? Claro, ya por entonces se le conocía como el dictador democrático. Sí, o sea, él muere en el ejercicio del poder porque la muerte ya no le dio chance de más y porque su corazón tronó a los 66 años. Pero evidentemente iba para, como era costumbre, para quedarse en el poder porque la gente, o al menos la clase política, pues le seguía dando apoyo. Ya luego vendría Porfirio Díaz, que a él sí se le extendió mucho el periodo porque pues gozó de perfecta salud. Pero evidentemente Juárez iba para allá, iba para convertirse en un dictador como Porfirio Díaz o con un tipo de gobierno simulado como el de Porfirio Díaz, donde supuestamente hay tres poderes y hay un respeto irrestricto entre ellos, pero pues finalmente se sometieron esos poderes al poder ejecutivo, que era en el caso de Porfirio Díaz. Lo cual duró décadas y décadas. 31 años nada más de Porfirio más los 4 de su compadre. Oye, la gente de su tiempo, la población en general, ¿quería a Juárez? ¿Sabes qué? Es muy difícil hablar de el pueblo como hoy, que está metido y que protesta y eso. Lo que vemos en el siglo XIX son minorías rectoras, es el enfrentamiento entre pequeños grupos, minorías intelectuales y políticas que son las que rigen el país. Yo te aseguro que si tú ibas a, no sé, Yanhuitlán o a Uruapan en 1865
y preguntabas por Benito Juárez, difícilmente alguien te iba a decir quién era Benito Juárez. Bueno, en 65 quizás sí, porque estábamos en guerra contra Francia y sí se generalizó. Pero en otros momentos yo te aseguro que mucha gente tardó en saber de Maximiliano y de dónde andaba Juárez, o se sabía Juárez que andaba en su carreta, en su carruaje huyendo por el país de los franceses. Pero evidentemente de lo que hablamos aquí es de el enfrentamiento entre proyectos de nación de minorías rectoras. El gran pueblo sí se sumó de alguna manera a las guerras, pero también estamos hablando de ejércitos de 100,000, no menos 6,500,000 personas estaban tratando de sobrevivir a su modo, sin tener que involucrarse o sin saber realmente qué estaba sucediendo a nivel del gobierno. Pero esas minorías rectoras pues fueron las que definieron verdaderamente el sentido de el rumbo hacia donde se dirigió el país. Benito Juárez, no sé cómo preguntarte esto, ¿merece el lugar que tienen en la historia oficial? Yo creo que no, más bien tendríamos que quitarlo de la historia oficial para ponerlo en la historia como debe de contarse. Es decir, como una crónica en donde uno encuentra defectos y virtudes, aciertos y errores de los gobernantes. No es el gobernante perfecto, pero creo que hizo lo necesario para sacar al país de la situación en donde se encontraba. Entonces yo creo que sí tiene un buen lugar. Insisto, hay mucha gente que considera que fue un traidor a la patria, pero entonces lo sacan de contexto porque te dicen, es que trató de vender el territorio. No trató de vender el territorio. ¿Te imaginas entonces a un Juárez como, voy a vender el territorio y lo que saque de esa venta me voy a comprar mi casa en las Islas Baleares? ¿No? No. O sea, finalmente el Tratado de Marqués de Ocampo obedecía a una lógica en ese momento política, que era ayuda de Estados Unidos para enfrentar a los conservadores, y una lógica económica, libre comercio. El Tratado de Marqués de Ocampo no era político en términos generales, era más bien económico. El tránsito a perpetuidad de mercancías. Si los norteamericanos lo hubieran aceptado, hoy tendríamos un canal de Tehuantepec y no un canal de Panamá. Exacto. Pero el hubiera no existe. Entonces yo creo que sí fue un tratado oprobioso, o sea, sí se le jugó Juárez firmándolo, porque pues permitía a los Estados Unidos tener un paso a perpetuidad. Y por ahí podían pasar mercancías y hasta tropas en un momento determinado. Si era gravoso, ¿a cambio de qué? Pues de reconocimiento de gobierno, lo necesitaba Juárez, de armas y de dinero que sí le ayudaron a vencer a los conservadores. Pero le salió bien la jugada, porque los norteamericanos no lo aceptaron porque estaban a punto de entrar en su guerra de secesión, y los estados del norte dijeron, no queremos ese tratado porque va a beneficiar más a los estados del sur. Exacto. Hasta eso le fue bien a Juárez. Fuentes Mares, este famoso historiador de Chihuahua, decía que en la guerra de reforma Dios era juarista, porque hasta eso le salió bien. Alejandro, como siempre, un placer platicar contigo. Jorge, te mando un abrazo y un saludo a tu público. Igualmente, gracias. Hasta luego, gracias. Alejandro Rosas, historiador y autor de